El, sí, yo creo que en este tipo de encuentros hay que abrir los puntos en común, las diferencias, la posibilidad de establecer un diálogo que indudablemente hemos propuesto y también a ustedes para encontrar posibilidades, acercamientos, o por lo menos para saber qué es lo que nos distancia, cuáles las preocupaciones que de mi parte tengo alrededor del desarrollo del sector financiero, de las cosas que están pasando en el mundo, de su interpretación para las realidades del país, de qué manera pudiéramos entendernos. Nosotros no estamos proponiendo en ningún momento que se elimine el sector financiero de la vida económica de un país, de nuestro país, sino de cómo puede servir en la generación de riqueza y en su democratización. ¿Por qué en la generación de riqueza? Porque indudablemente somos un país raquítico desde el punto de vista económico. En esto, lo que acabo de escuchar de que dijo Hernando José Gómez de Mario Pardo, pues tengo que decir que estoy de acuerdo con Mario Pardo. ¿Dónde es que se genera la riqueza? Es un gran interrogante que se han hecho los economistas. En la pasada reunión con la ANDI profundizamos el tema. La riqueza se genera en la producción, en el trabajo. Y por tanto, si no hay un sector productivo fuerte, como bien dice Mario Pardo, pues no hay un sector financiero fuerte. Si es fuerte y el sector productivo no lo es, se desploma, es insostenible. Y entonces aquí, digamos, voy a transmitirles mis preocupaciones. Desde el año 2008, en todo el mundo hay una crisis que no ha cesado. Es más, las noticias lo que van mostrando es que se profundizaría para los próximos meses, el año entrante, etc. Desde el 2008. Es decir, llevamos un ciclo largo, como decía Kuznets, un ciclo largo de recesión y estancamiento económico en el mundo. El COVID fue apenas un episodio más que hundió aún más las posibilidades económicas, pero fue un episodio más desde el 2008 con la crisis que estalló a partir de un problema financiero y de un problema económico y social. En resumen, de acuerdo a los análisis que han surgido de ese periodo, ¿qué fue lo que pasó? Podríamos llamarlo en términos populares, un sobreendeudamiento. Desde el punto de vista técnico, eso lo pueden llamar profundización financiera. Eso se puede llamar financiarización. Pero popularmente es básicamente que el incremento de la deuda aumenta sobre el porcentaje, como porcentaje sobre los ingresos de las familias y de los estados. Ese incremento fundamental, digamos, del mundo financiero en el consumo, no solamente en la producción, en la circulación de las mercancías y en el funcionamiento de los estados, fue presentado, digamos, después de una gran presión, de un cambio de normas de época, diríamos, que se llamó desregulación financiera. Se creyó que desregulando el sector financiero en todo el mundo, contra esto no se puede ni se pudo poner ningún presidente, lograríamos unos mejores niveles de eficiencia económica, de asignación de los recursos, etcétera. Pero no sucedió. Sucedió la crisis del 2008. La crisis del 2008 es una especie de tijera, al mismo tiempo que hay un crecimiento del endeudamiento generalizado. Por el otro lado,
en la otra parte de la tijera hay una caída de los salarios, en el caso de los Estados Unidos, del salario relativo. Es decir, el porcentaje de salarios dentro de la riqueza generada es cada vez menor en una sociedad que está dividida exactamente entre asalariados y rentas de capital, ganancias de capital. Si cae la base de los ingresos de las familias, que en el caso de la economía norteamericana es el salario, la capacidad de pagar las deudas se desploma. Y esa es la crisis del 2008. La banca había usado unos mecanismos derivados de hacer dinero con el dinero, llamémoslo así exactamente, que genera la ilusión, que yo como estudiante de economía estudié, la ilusión monetaria, la creencia que el dinero es el generador de la riqueza en sí mismo. Toda esta política, digamos, que surge en todo el mundo a partir de la liberación de los mercados financieros, se estrella con la realidad simple de que al final no importa la complejidad de la construcción financiera en donde se puede ganar dineros con el dinero, simplemente aparece la realidad de la producción, la realidad de la generación de riqueza real, la realidad de una economía que, como en los Estados Unidos, ya no permitía que el salario real de sus trabajadores y trabajadoras creciera y por tanto ya no podían pagar. Las famosas casas de Miami y de varios estados de los Estados Unidos, generando un efecto en cadena que desplomó toda la economía mundial, con las consecuencias que ya todos conocemos. De eso no nos hemos levantado. De esas circunstancias incluso lo que ha habido es como un camino negacionista. Vamos de crisis en crisis, de emergencia en emergencia. Nos volvió a existir un ciclo de prosperidad hasta la fecha, sin preguntarnos los cambios que realmente el mundo tendría que producir y por tanto nuestro país. En medio de esa crisis del 2008 tenemos la crisis climática. La crisis climática no es un episodio, incluso mediático, televisivo, superable, transitorio, tal cual está planteada por la ciencia, que es la que ha alarmado al mundo. No fuimos nosotros los economistas, fue la ciencia, a pesar que creo que los economistas generaron el problema. Los economistas no pueden interpretarlo porque tienen que negar su propio paradigma con el cual han preceptuado numerosas políticas públicas a lo largo y ancho del mundo. Son los científicos, los biólogos, los climatólogos, los geólogos, etcétera, los que nos están planteando un problema civilizatorio fundamental. Si no descarbonizamos la economía, rápidamente perecemos. No es que se nos empobrece un poquito la vida, no, perecemos en un tiempo que no es muy largo, con un deterioro permanente y paulatino, cada vez más acelerado de deterioro de la calidad de la vida, de lo cual el COVID-19 nos dio una demostración. Es decir, que la crisis, en un principio económica, la del 2008, realmente ha entroncado con la verdadera crisis, que no es simplemente económica, la crisis de la existencia humana. Y en un mundo así, pues las cosas ni son superficiales, ni las podemos negar, ni puede continuar así. Simplemente no y no, porque la especie humana tiene que vivir. ¿Cómo replantear
las actuales circunstancias. ¿Cuál? Ustedes hablan de transformación. ¿Cuál? No es solamente nacional, no es local, no es parroquial. Chévere sería que fuera así porque estaría en nuestras manos, incluso el presidente aquí jugaría un papel importante, pero la realidad es que no. Estamos ante una crisis mundial que es existencial. Un mundo financiero allí, ¿cómo se puede mover? Con las mismas reglas de antes del 2008 o con las del 2008, con las mismas creencias, digamos, que se establecen en estos ritos económicos, o aquí hay que pensar profundamente lo que sucede y las transformaciones que hay que hacer. Yo me permitiría muy modestamente adelantar por lo menos unos temas. ¿Qué es lo que tiene que financiar la banca? Tiene que financiarse a sí misma en una especie de movimiento autorreferente de dinero con dinero, tal cual se usa con numerosos nombres técnicos que implican asegurar movimientos financieros y reasegurarlos, etcétera, etcétera, tratar de ganar tasas alrededor de movimientos financieros en sí mismos, títulos sobre títulos, sobre títulos, sobre títulos, mercados secundarios y hasta terciarios, etcétera, derivados. No sigo con la terminología, olvidando que la base de todo es la creación de la riqueza. Que ahí pues coincido con Mario Pardo. Y entonces la generación de la riqueza, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿No habría entonces que priorizar la financiación de la generación de la riqueza? Y en esto, digamos, habría que hacer una especie de aceptación. No es el banco el que genera la riqueza. Cuando digo banco hablo en forma genérica. Es la producción la que genera la riqueza. Esa es la Mazzucato que usted quiere invitar, Hernando Gómez, pero es que la Mazzucato no está hablando de algo nuevo. Eso era lo que decía Adam Smith, David Ricardo, hasta Marx, o Marx, que también toca leerlo. Todos los clásicos de la economía partían, liberales, no liberales, socialistas, no socialistas, partían de un hecho, de reconocer que la generación de la riqueza está en la producción, que una sociedad es más rica si tiene más capacidad productiva y es más pobre si no la tiene. Y creo que la evidencia de 2 siglos nos lo está demostrando. Entonces, el sector financiero, que no es un generador en sí mismo de la riqueza, que la puede transferir, y ahí hay uno de los grandes interrogantes, ¿de dónde hacia dónde transfiere la riqueza? Pero que puede ayudar a generarla si financia la producción. Entonces tiene un campo para solucionar las crisis actuales que estamos viviendo y que a mí me parece profundamente pertinente para Colombia, financiar la producción. Significa que no sea, dentro de la escala del financiamiento, no sea una partida más, sino que sea la prioritaria, la principal, la más cuantiosa. Claro, entre un mundo en donde el banco puede financiar títulos de títulos de títulos, y eso puede sumar unas masas de dinero muy importantes desde el punto de vista de la contabilidad respecto a financiar la producción, la agricultura, la industria, el turismo, si quieren la construcción, que es una parte de la industria. Esto segundo tiene que ser lo principal, porque es lo que puede generar riqueza. Y entonces una primera propuesta de diálogo es cómo se vuelve prioritario financiar la producción. Aquí se abren cualquier cantidad de debates. Se puede financiar con el crédito tasa de interés de mercado, solo dependiendo de las rentabilidades de la producción podría decirse que sí.
Se puede establecer una política antiinflacionaria en donde lo que crece es la tasa de interés y olvidarnos de la producción. Y aquí no estamos hablando de ustedes propiamente, pero eso es posible, o deberíamos discutir eso. Los Estados Unidos, la Reserva Federal tiene como objetivo primero la producción. La producción. Discusión también que sobreviene con este tema. Se puede pensar en el caso colombiano, no es lo mismo en otros países, que financiar la producción equivale a democratizar la producción, es decir, democratizar el crédito. Si la estructura económica colombiana tal cual la tenemos hoy es oligopólica y raquítica y no genera la riqueza suficiente, por lo menos para superar nuestras pobrezas y nuestras carencias, entonces acrecentar la producción en Colombia, caso agricultura, no implica democratizar el crédito para que se democratice la producción agraria. Tema también de debate que estamos proponiendo además, porque esos son los temas de un posible pacto social, porque entonces se trata de que millones de personas puedan producir en el campo y en la ciudad. En el campo es fácil poner el tema porque llevamos décadas discutiéndolo, cómo millones de campesinos pueden producir. Ya ustedes mencionaron algo ahora en su exposición, cómo millones de personas en las ciudades pueden producir potenciando la economía popular, que es un concepto que nosotros queremos poner aquí, que antes le llaman esa informalidad, etcétera, como si se tratara de algo pecaminoso y resulta que es la mitad de la economía colombiana, que hay que reconocer al menos. Pero potenciar esa mitad de la economía que llamamos economía popular es generar riqueza, incluso generar equidad social, igualdad social. ¿Cómo hacerlo? Sabiendo que hasta ahora, y esto no en forma general, hay excepciones, pero hasta ahora el mundo financiero apenas sí toca esos mundos, el sector campesino, el sector de la economía popular. Esos mundos han sido tocados hoy por hoy es por el gota a gota y sus similares, que son los que han financiado a tasas, en algunos pueblos me decían del 20% diario de interés. Pedazos de producción, pedazos muy pequeños de comercialización. ¿Qué actividad de negocios productivos se puede generar en Colombia si la tasa de interés es el 20% diario en ese tipo de negocio, que al final no es sino un lavadero de la mafia, de las mafias? Pues lo que indica la aparición del gota a gota es ni más ni menos una incapacidad del sector financiero por tocar la economía popular y la economía campesina y otras formas que nos muestran un camino por hacer, por construir, que si aceptamos que buena parte del crédito vaya a la producción, entonces tenemos un segundo aspecto, y es que buena parte de ese crédito vaya hacia los nuevos productores o productores y productoras potenciadas que estarían en la economía campesina, del pequeño y mediano empresario agrario, en la cooperativa agraria, en los procesos cooperativos de agroindustrialización que toca implementar, porque si la economía campesina se queda simplemente en el producto bruto agrario y no logra transformarlo, y para poderlo transformar tiene que tener algunos tipos de economía de escala
que obliga a una asociatividad, si eso no se financia, pues tampoco la economía campesina puede surgir, porque no es en el producto en bruto, como en los tiempos en que exportábamos café en grano, sino es en los productos elaborados donde se va generando la riqueza. Lo mismo tendríamos que plantearlo en el campo urbano. Claro que hay experiencias. En el campo urbano, cooperativas de mujeres pueden perfectamente pagar los créditos. Alguien dirá, ¿y qué van a producir las cooperativas de mujeres? Confecciones, diría alguien por ahí, entre muchas cosas, todas las cosas las pueden producir. Pero cuando uno, y toco el ejemplo de las confecciones, cuando uno ve que el Estado, sin proponérselo obviamente institucionalmente, pero ha generado a través de las dinámicas políticas, el que él es quizás el que ayuda a la mayor proporción del contrabando en Colombia, que es un lavado de activos también, un lavado de dólares, y que quizás los fundamentalismos en materia de comercio exterior nos han llevado a destruir la industria de confecciones, la industria de calzado. Reaccionaron en los últimos 2 años en las estadísticas del gobierno Duque casi que al 40 y al 50% de crecimiento. Que alguien diría, ¿y cómo es este espectáculo? 40% anual de crecimiento. Pues porque se cayó el peso. Y al caerse el peso se produjo una protección automática, como si se hubiera puesto un arancel del 100%, cuando el peso valía 2.000 y ahora 4.000. Pues que se produjo una protección en la confección y en la confección de cueros y de telas, que es lo que explica por qué crece tan rápidamente de un año al otro. Bueno, y entonces una política de industrialización, una política de crecimiento agrario, de agroindustrialización, es decir, una política de creación de riqueza, no solamente necesita de una democratización del crédito, sino de otras políticas públicas, pero aquí hablemos de eso. ¿Cómo lograr la transferencia de riqueza, del ahorro, del dinero a través del sector financiero hacia la financiación de la producción, y cómo lograr, financiando la producción, que se democratice entonces la producción y por tanto la riqueza? Es decir, que la sociedad colombiana sea más igualitaria. Si es más igualitaria, será una sociedad muchísimo más pacífica. El tema de la paz aquí es un eje central. Y agregaría un tercer elemento, y simplemente en medio de esta crisis que estamos viviendo en el mundo desde el 2008, sin respuestas, no hay respuestas en este momento en construcción, hay balbuceos. Pondría el tercer elemento, y es donde se ha entroncado la crisis financiera mundial, la crisis productiva mundial, y es en la crisis climática. No se sabe a ciencia cierta si el capitalismo tal cual lo conocemos es capaz de superar la crisis climática. No hay una ley que nos lo diga. Capitalismo tal cual lo conocemos solo invierte en donde hay rentabilidad. Esa es su lógica. Solo construirá tecnologías e implementará tecnologías si éstas hacen más rentable la producción, es decir, si crean y aumentan productividad, es decir, si hacen que el trabajador por unidad de tiempo produzca más cosas. Ese es el capitalismo. Si esas tecnologías, como las que hoy se necesitan, verdes, pónganle ese apellido si quieren, es decir, que quitan carbón, no son tan rentables, el capitalismo podría simplemente incumplir su tarea y se enfrentaría contra la existencia de la humanidad. Ese es el tema de la discusión mundial. ¿Cómo acelerar el cambio de tecnologías quitando el carbón y el petróleo del camino?
Hasta ahora, realmente, si miramos los resultados, estamos perdiendo como humanidad. El que Alemania hoy decida, en estos días decida que su producción industrial se base otra vez en el carbón, así no lo compren a nosotros y hagamos nosotros unos balances positivos, es una derrota de la humanidad. Y eso es lo que está pasando en este momento, un retroceso incluso en medio de la guerra para adelantar las tareas de una economía descarbonizada. Si el capital no lo hace, la humanidad lo hará porque no se dejará extinguir. Ahora, supongamos que el capital lo puede hacer. ¿Eso qué significa? Que las finanzas, el mundo del sector financiero, financie la economía descarbonizada y no la economía carbonizada, que espero me entiendan, es la que usa combustibles fósiles y materiales fósiles que terminan emitidos calentando el planeta y creando esta crisis que puede acabar con la vida. El mundo de las finanzas ha estado en varias COPs y allí llegan los lobbies y foros en donde se sientan los principales bancos del mundo con los gobiernos y la prensa mundial a discutir si puede los CEOs de las compañías aseguradoras más grandes, planteando que la visión de los seguros puede garantizar la adaptación al cambio climático porque financiaría actividades, aseguraría actividades menos riesgosas climáticamente y dejaría de asegurar actividades supremamente riesgosas desde el punto de vista climático, que es la tesis, digamos, en donde se puede entroncar el sector financiero con la crisis climática. Esto pasa necesariamente porque hay que dejar de financiar actividades carbónicas, le voy a llamar, que es difícil, porque si hacemos un examen del sector financiero colombiano, de sus utilidades, en la última década, por poner un ejemplo, quizás la del año pasado, esa está, encontraríamos que buena parte de la liquidez, de la forma como ha encontrado las bases para lograr utilidades, es con las regalías, con los depósitos que tienen que ver con la industria petrolera, con las titulaciones que se pueden hacer sobre los hidrocarburos, con la liquidez que a la economía colombiana le generó el hecho de ser exportadora de carbón y de petróleo. Y entonces, ¿cómo se desliga? ¿Cómo se desliga del mundo carbónico al mundo descarbonizado? No es solo con planes pilotos, tiene que ser un movimiento rápido, contundente y sustancial. Y este es el tercer elemento. Entonces, financiar la producción, democratizar a través del financiamiento la producción y financiar la descarbonización de la producción. Son las tareas que yo dejaría para discutir entre ustedes y nosotros. Si no lo hacemos, Colombia seguirá siendo raquítica, desigual, por tanto violenta y apartada completamente de los nuevos rumbos tecnológicos que tiene que tener la humanidad en el sentido de lograr superar la crisis climática para poder sobrevivir en el planeta Tierra. Esos temas, hablémoslos. Si hay propuestas, pues discutámoslas. Generalicemos la discusión. Digamos, salgamos un poco de los compartimentos estancos, de mirarse al espejo, de negarse la realidad, porque podemos construir discursos bonitos, floridos, pues nos salen por la televisión, dan esperanza indudablemente, pero no asumimos los problemas. Alguien aquí sacó un indicador que es que más rápidamente la gente está entrando en mora. Ojo,
Ese indicador es súper clave, porque está indicando lo mismo que pasó en Estados Unidos en 2008. No quiero ser aquí apocalíptico, pero es un indicador, es algo que está pasando. Es indudable que si se obtuvieron casi 14 billones de pesos de utilidades financieras el año pasado, pero la población pasó del 20 al 40% de pobreza, de hambre, y ahí la explicación de la falta de pagos, que puede estar creciendo en las clases medias, etcétera, pues vamos hacia una insostenibilidad. Dejémosla actuar sin hacer nada y nos estrellamos, porque ambas cosas no se pueden mantener. Entonces, ¿cómo acercarnos? ¿Cómo lograr que la base real con que se pagan las deudas, que al final es las familias y la gente, al final es la producción, pueda sostener un sector financiero fuerte? Dicen que compitiendo. Bueno, hay que meter más gradientes de competitividad. Yo tengo ahí mi duda. Yo creo que si aumentase muchísimo, tampoco solucionamos el problema. Dicen que con crédito de fomento, donde el Estado entonces tiene que un papel, porque no hemos hablado del Estado. El crédito de fomento tiene que surgir del Estado, que podría ayudar a estos traslados de riqueza, a estas transferencias hacia la producción, la democratización de la producción y la descarbonización de la producción. Entonces hay que tener Estado, hay que planificar, hay que tener banca también pública, hay que lograr que el Estado conduzca, fue lo que dije en el encuentro del Andi, conduzca, no se quede quieto, mirando. No, la libertad de mercado nos está llevando a la extinción de la humanidad. Toca conducir y conducir bien, un Estado que pueda conducir el mundo financiero hacia unos objetivos sostenibles en términos de producción, democratización de la producción y descarbonización de la producción. Si podemos ir hacia allá y el Estado puede ayudar, las normas pueden ayudar, las instituciones públicas pueden ayudar y el sector privado bancario y financiero puede ayudar, pues entonces yo creo que vamos hacia un puerto más firme y más seguro, mejor, en algún tiempo, sin pensar en paraísos e ilusiones y utopías, hacia un mundo mejor, por lo menos donde podamos vivir y donde no nos matemos los unos a los otros y donde el riesgo de extinción de la humanidad no exista. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Gracias a usted, señor presidente, por sus palabras.